¿Qué tal? Sean bienvenidos a mi proyecto. Un gusto estar de nuevo en contacto con ustedes. En el tema de hoy, algo por demás interesante que se ha tocado muchas veces. Sin embargo, siempre hay opiniones encontradas. Hoy lo vamos a ver con versículos bíblicos y también añadiendo mi opinión, ¿no? lo de mi cosecha. Que, como siempre digo, no tienen que hacerme caso, es solo una opinión, pero vamos a ver que hay fundamentos, que no es solamente por capricho lo que se dice. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay versículos que nos dan una idea clara del tema de hoy. En Éxodo 24 al 6 nos dicen: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les darás honra, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Isaías 53:2 nos dicen, refiriéndose a Cristo: creció delante de él como un renuevo y tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto nada tenía de atrayente. Y en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 22 y 23 nos dicen: profesando ser sabio, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vemos en estos versículos, estimados creyentes, estimados amigos, lo que Dios nos quiere dar a entender: la adoración de imágenes. Sé que en el catolicismo está muy extendido, pero desde mi punto de vista, y también de muchos otros críticos, esto no tendría que ser lo correcto. El verdadero aspecto de Cristo, muchas veces ya tenemos una imagen preconcebida de cómo es, de cómo lo representan artísticamente. No obstante, esto no concuerda con la realidad. Tenemos a un Cristo de un aspecto claramente caucásico, cabello largo, barbado, de rasgos finos, ¿no? En algunos casos más castaño, en otros incluso rubio. Todo eso no condice con la realidad del aspecto de los judíos de la época. Cristo era judío y por lo tanto semita. Los pueblos semitas tienen una apariencia más acorde con lo que son los actuales pueblos árabes. Entonces, representar de ese modo a Cristo estaría muy lejos de lo correcto, muy alejado de la realidad. Incluso si nos ponemos un poco más esotéricos, me atrevería a decir que tiene un aspecto de maestro ascendido, ¿no? Tal y como lo describían en la teosofía personajes tan
memorables o lamentablemente memorables, ¿no? porque prepararon el camino para todo el esoterismo, el ocultismo y la maldad hoy en día. Personajes me refiero como Alice Bailey o Madame Blavatsky, que en otro programa quizá también toquemos de ella con la gloria de Dios por delante, ¿no? Parecieran más un aspecto de maestro ascendido, de hombre caucásico, que no guarda mayor relación, ¿no?, con lo que vendría a ser el aspecto de los judíos de la época y también con lo que nos dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, se puede considerar simple y pura idolatría. Cristo, Dios, no necesita de imágenes, no necesita que nos arrodillemos ante ellas. El que quiera hacerlo, que lo haga. Sin embargo, no es algo que sea necesario. Se nos dice en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, porque hay muchos más versículos aparte de los que he mencionado, ¿no? El verdadero aspecto de Cristo, entonces, teniendo como primera fuente los versículos bíblicos y luego la realidad histórica, tendría que ser más la de un hombre de piel bronceada, ¿no?, de cabello quizá corto, ya que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también se habla de que los judíos de la época debían tener el cabello corto, no se habla de un cabello largo. Quizá barbado, sí, puede ser, porque era costumbre de aquella época acá que los hombres utilizaran barba, eso sí, pero el cabello largo no era común para los judíos de la época, y ya está en la Biblia, en los versículos, ¿no? Entonces, esta imagen caucásica de Cristo tendría, como dicen muchos historiadores, más relación con lo que vendría a ser los dioses paganos, ¿no? Si nos ponemos a mirar el arte antiguo, cualquiera pensaría que es una imagen de Zeus o de Poseidón, ¿no?, lo cual obviamente no tiene nada que ver con el Cristo auténtico. Es un error fatal, colosal. El que quiera tomarlo, bien, y el que no, es su decisión. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto de las imágenes, incluso dentro de los primeros años de la Iglesia Católica, tampoco era muy común, ¿no? Se hizo sobre todo más popular este tipo de imagen de Cristo después del reinado, de Constantino, ¿no? Y a través de diferentes concilios es que se aprobó, ¿no?, se consintió el uso de imágenes cuando de por sí estaba totalmente prohibido. La Iglesia primitiva jamás lo hubiera aceptado. Y pienso que los cristianos verdaderos también tenemos que tener estos datos en cuenta, ¿no? El verdadero aspecto de Cristo poco tiene que ver, en verdad, con la imagen que nos presentan actualmente. Llámeme iconoclasta, llámeme alguien que no está de acuerdo con las tradiciones. Recordemos que no todas las tradiciones siempre son buenas, ni dignas de seguirse. Algunas sí, pero no todas. En la iglesia primitiva, como decía, se tenía esto muy en cuenta. Y los cristianos, que realmente queremos seguir a Cristo, tenemos que ver más allá de simplemente decir que somos católicos, somos evangélicos, somos protestantes. No, cristiano es simplemente un seguidor de Cristo. Hay diferentes variantes, vertientes, pero pienso que hoy en día, todas las consideraciones y los peligros que hay hoy en día para el cristianismo, y que cada día se va a poner peor porque hay una persecución que ya está en camino y que no hará más que incrementarse. Los cristianos de hoy en día tenemos que tener esto en cuenta. Ser como esa iglesia primitiva, que va a ser duro, pero con la gracia y la fe en Dios quizá podamos superarlo. Algunos hablan de un arrebatamiento, algunos hablan ya de la tribulación, lo tocaremos en otros programas también. Son temas que merecen un programa específico, profundizarlos. Y simplemente, si volviendo al punto central, si nos dicen
porque el aspecto de Cristo, obviamente, desde el punto de vista histórico y también en la Biblia, nos da una imagen muy distinta a lo que tenemos ya preconcebido. Creo que habría que hacer ciertos cambios y tomar conciencia de aquello a lo cual realmente se está rindiendo culto. Pueden decir que es una imagen solamente representativa, pero bueno, ni siquiera es representativa porque no tiene nada que ver con lo que es el Cristo verdadero. Ese aspecto caucásico, de cabello largo, no tendría que ver con el Cristo histórico. Incluso hasta en eso fallan. Simplemente era una pequeña reflexión. Tómenla en cuenta. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Muchas gracias. Dios los bendiga.